Concluyó la primera semana del juicio contra el senador demócrata Bob Menéndez este viernes. Terminó el testimonio del agente del FBI que condujo el allanamiento a la residencia privada del demócrata, donde fueron encontrados, recordemos, fuertes sumas de dinero y lingotes de oro, 11 para ser precisos. Además, empezaron las declaraciones de un funcionario presuntamente presionado por Menéndez para favorecer los intereses comerciales de uno de sus socios. Alejandro Rincón tiene el seguimiento del caso. Alejandro, bienvenido, buena tarde. Hola, una buena tarde para todos. En el momento cuando la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York entregó su argumento de apertura, aseguró que uno de los actos de corrupción a los cuales se les atribuye responsabilidad al senador Bob Menéndez tiene que ver con el hecho de haber hecho una serie de llamadas y ejercicios de presión para favorecer el monopolio de importación y distribución de productos cárnicos estadounidenses en Egipto. El gobierno de ese país le dio un contrato exclusivo a su socio, a Wael Hanna, y justamente lo que hizo la Fiscalía este viernes a través de el segundo testigo que llamó a declarar fue plantear los argumentos en virtud de los cuales un funcionario de la embajada estadounidense en El Cairo en 2019, cuando tuvieron lugar esos presuntos actos de corrupción, pues fue la persona que llamó esas llamadas de presión o en donde el senador Menéndez intentó ingerir en la decisión de funcionarios consulares de la embajada estadounidense en El Cairo. Con ese testimonio pues se ha avanzado en la entrega de evidencias durante esta jornada. Antes de ese segundo testimonio, la forma como la Fiscalía abrió este caso fue con el agente del FBI que estuvo a cargo del allanamiento de la residencia privada de los Menéndez, en donde se encontraron esas cuantiosas sumas de dinero y lingotes de oro. Lo que trascendió durante el testimonio de la primera persona llamada a declarar en este proceso, se lo resumimos a continuación. El primer testigo llamado a declarar en el segundo juicio por corrupción que enfrenta el senador Bob Menéndez es el oficial a cargo del allanamiento a la residencia privada del demócrata en junio de 2022. El agente especial del FBI, Aristóteles Koukemitros, dijo que el operativo comenzó por instrucción judicial y se hizo con las suficientes medidas de precaución para lograr pleno éxito en la misión. Llegamos en vehículos sin marcas que normalmente tenemos, aun cuando en menor cantidad. No teníamos un grupo tan grande para este operativo a comparación de otros. Solo llevábamos marcas tenues que nos identificaban porque éramos conscientes de que estábamos allanando la residencia y ejecutando una orden de allanamiento dentro del hogar de un senador de los Estados Unidos. Poco a poco, los agentes fueron tomando registros de sus hallazgos. Este Mercedes-Benz convertible, fuertes sumas de dinero en efectivo, escondidas en el closet de la habitación principal de la residencia de los Menéndez y lingotes de oro. Según el agente Koukemitros, el hallazgo era de tal dimensión que fue necesario pedir apoyo para hacer inventario de todo lo encontrado. La cantidad de efectivo que empezamos a descubrir era tan voluminosa que yo le instruí a mi equipo que no le íbamos a tomar más fotos al efectivo, sino que nos lo incautaríamos porque yo creí que era evidencia potencial de un crimen. Era tanto el efectivo que tuvimos que llamar refuerzos. 2 agentes del FBI vinieron desde Manhattan con 2 máquinas para contar dinero. En total, el FBI decomisó 11 barras de oro y más de $486,000. Según la Fiscalía, evidencias directas de los sobornos que los Menéndez presuntamente recibieron por favorecer los intereses de sus socios y de los gobiernos de Egipto y Qatar. 16 cargos en total enfrenta el senador demócrata, quien ha anticipado que atribuirá toda la responsabilidad de la presunta trama de corrupción a su esposa Nadine, sobre quien se confirmó el jueves que padece cáncer de mama en etapa 3 y requerirá delicados procedimientos médicos, incluyendo una mastectomía. Justamente uno de los argumentos a los cuales estaremos haciendo atento seguimiento es a Nadine Menéndez. La defensa del senador demócrata atribuye por ahora la mayor responsabilidad de esos presuntos actos de corrupción a Nadine. En teoría, según la defensa, ella le ocultaba al senador que estaba recibiendo esas fuertes sumas de dinero en efectivo, esos lingotes de oro, y que le estaba pasando además mensajes de esos otros 2 coacusados, de los empresarios, con el objetivo pues de que el senador utilizara su poder para beneficiar a esos socios empresariales. Además, está por verse pues la salud de Nadine Menéndez, cómo llega a afectar en algún nivel este proceso judicial a raíz de ese grave diagnóstico de cáncer mamario en etapa 3. Desde la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York informamos para ustedes esta tarde. Un buen fin de semana para todos. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Alejandro Rincón con el seguimiento de este caso que involucra al senador demócrata Bob Menéndez. Para conversar sobre ello está con nosotros el doctor Rafael Peñalver.
a quien agradezco mucho su tiempo y el acompañarnos hoy. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y felicidades por estos estudios tan lindos que tienen aquí en Miami. Pues gracias, muy amable de su parte. A ver, doctor Peñalver, comencemos quizás por esta división de que sean dos juicios. Por un lado, la esposa del senador Menéndez, Nadine Menéndez, y por el otro, el propio senador Bob Menéndez. ¿Beneficia esto el caso? Beneficia a la defensa, sin duda. Los dos iban a comenzar el juicio juntos esta semana, pero debido a la enfermedad de la señora Nadine Menéndez, le pidieron al juez que le diera a ella una prórroga. El senador, sin embargo, pidió que tenía el derecho a tener el juicio rápido, de acuerdo con la ley de los 90 días, que tienen que llevarte a juicio en 90 días si tú lo pides. Y entonces, de esta forma, le beneficia a la defensa porque el senador puede alegar que todo fue la culpa de su esposa. Y después, cuando llegue el juicio de la esposa, que está aparentemente muy grave en su enfermedad, sí, cuando llegue el juicio de ella, pues si es que el senador logra a ser absuelto debido a que el jurado estime que toda la culpa la tuvo Nadine, la señora, cuando llegue el juicio de Nadine, no pueden utilizar al senador contra ella hay una prohibición de que un esposo tenga que testificar en contra de su esposa. Es un juicio complicado y para los hispanos es una pérdida, una pérdida triste, horrible, ¿no? Porque Menéndez fue un gran senador, un defensor de las libertades en todo el continente, especialmente en los casos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Fue un abanderado de la democracia en nuestro continente. Y da pena que verlo en esta situación. Ojalá que todo haya sido como él dice, que él no sabía que la esposa estaba en necesidades económicas y tenía un acuerdo con las personas que él estaba tratando de ayudar como senador. Recordemos que el senador tiene la obligación de tratar de ayudar a las personas de su estado. En este caso, conseguir el monopolio de la importación de carne a Egipto. Pero esa es una obligación que hacen todos los senadores, pero no a cambio de un quid pro quo. Tú abres puertas para las personas de tu estado sin recompensa para ti. Si la Fiscalía establece que Menéndez estaba haciendo estas gestiones a cambio de que se le pagaran a través de su esposa estas barras de oro y este dinero cash y ese Mercedes-Benz, estaría en una situación extremadamente grave. Puede ocultarse, es decir, bueno, son 11 barras de oro, ¿no? También dificulta escuchar al oficial encargado del allanamiento cuando dice que era tanto el dinero en efectivo que tuvo que pedir refuerzos. Entiendo que el senador Menéndez señala que esto estaba guardado en un closet al cual él no tenía acceso, pero bueno, hay un vehículo también, entonces... Créeme que es difícil el caso y echarle la culpa diciendo que todo esto pasó a sus espaldas. Es una defensa débil, en mi opinión, pero por otra parte le deseo lo mejor en el sentido de que una persona que ha tenido una vida política. Yo lo vi en New Jersey cuando era joven, un muchacho que estaba allí enseguida después de sus estudios de secundaria, pues se sobresalió y empezó su carrera política a nivel de consejo municipal, y de ahí fue subiendo. Y ver que haya vuelto a caer en esta es la segunda vez. Sí, es el segundo juicio. Entiendo, el segundo juicio por corrupción que tiene. Exacto, el primero salió no absuelto, pero salió con lo que se llama un hung jury, que es un juicio sin decisión, que es que uno o dos miembros del jurado pues se abstuvieron y no lo encontraron culpable. Y el Estado entonces decidió no volverlo a juzgar. Pero ahora cae con otra acusación. Y cuando tú estás en una posición como la de él, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, vamos, las presiones que tienes sobre tu persona son horribles. Y las tentaciones tienen que ser horribles, porque estamos hablando de contratos de armas, de armamento de billones de dólares. Pero
tú no puedes caer en esta situación. Yo de verdad que todavía no puedo creer que una persona con la posición y con el prestigio de Menéndez vaya a venderse por unas pocas barras de oro y $500,000 en efectivo, pero créeme, el caso es difícil. Muy difícil. No. Es difícil y lamentable. Coincido con usted, doctor Peñalver, porque además es lo que uno recoge, ¿no? Cuando tiene la oportunidad de hablar con representantes hispanos y con gente ligada, digamos, a todo lo que ha pasado en el Congreso y a quien ha seguido la vida del senador Menéndez, igual como usted bien señala. Pasemos a otro caso que sigue ocupando evidentemente las primeras páginas de los medios de comunicación, que tiene que ver con el caso que se sigue en la ciudad de Nueva York al expresidente Trump. Sobre todo porque en las oportunidades que he tenido para conversar con usted, siempre señala, cuando hablamos de algo del expresidente Trump, que Estados Unidos tiene por delante una prueba muy difícil con todo lo que tiene que ver con el expresidente Trump. Muy difícil. Nuestra constitución, nuestra forma de gobierno no está preparado para enfrentar lo que está enfrentando hoy en día. Estamos viendo a un expresidente que está básicamente destruyendo las instituciones más sagradas del país. Cuando él va y sale y entra de la corte todos los días del tribunal, va ante las cámaras y lo menos que dice es que está siendo perseguido, que el juez es una persona que no tiene, que es su enemigo, está hablando mal de los testigos, de los miembros del jurado, a tal punto que tuvieron que ponerle una orden de mordaza. Porque que no es que haya respetado completamente. Tampoco lo ha respetado, pero eso se ha caracterizado por una persona que fue electa para mantener y proteger la Constitución de los Estados Unidos y se ha dedicado a destruir las instituciones más sagradas de esta democracia. ¿Es una prueba para la propia democracia? Totalmente. Yo no estoy seguro que podamos sobrepasar lo que nos espera en los próximos meses, porque estamos viendo primero el juicio que para mí fue un error haber traído este juicio. De las cuatro acusaciones que él tiene en su contra, esta es la menos grave, la menos seria, y yo no creo que se debió haber roto el ámbito constitucional de que en este país nunca se había encausado a un expresidente por un caso como este, que es un caso de menor cuantía. Yo le llamo a esto acrobacia legal, porque están cogiendo un estatuto que es un misdemeanor, de lo que es falsificación de documentos en Nueva York, es un delito de menor cuantía, un misdemeanor, y lo están elevando a nivel de felonía, diciendo que el objetivo final fue tratar de taparle al electorado norteamericano un dato importante que deberían haber sabido antes de las elecciones. Eso, cuando yo siempre digo, de aquí a 100 años, cuando los muchachos estén estudiando la historia de este país y vean que el primer presidente fue encausado por un caso que involucraba a una prostituta y a una persona que fue testigo de Estado, que ya ha cumplido cárcel por perjurio, cuando tenemos 3 casos pendientes que sí son verdaderamente, que van a lo que es el corazón de la Constitución americana, el caso de Washington, sí. Tratar de quedarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones y haber organizado el ataque al Capitolio para que no se pudiera certificar la victoria de Joe Biden, el caso de Atlanta, de Trump cogiendo el teléfono, influenciando, tratando de pedirle a los oficiales estatales de Georgia que cambiaran el voto electoral de ese estado, que también había perdido el voto popular, pero que cambiaran y que le encontraron de alguna parte 11.800 votos para que él pudiera ganar los votos electorales de ese estado. Y por último, el caso de Mar-a-Lago, llevarse documentos de la más alta clasificación, incluyendo secretos nucleares, llevárselos a su casa de Mar-a-Lago y después dándole órdenes a sus empleados para que escondieran los documentos, que cambiaran las cajas de un salón a otro para que cuando llegara el FBI a hacer el allanamiento, que no encontraran esas cajas. Eso es obstrucción de la justicia aquí y en cualquier otro país.
Esos 3 casos sí meritaban, yo creo, el que se rompiera la tradición de no encausar a un expresidente. Caemos en la gran pregunta, ¿vale la pena esto? ¿Es preferible haber dado de espaldas a lo que hizo Trump para mantener esa tradición que sin duda le ha dado estabilidad política a este país? Trump ha puesto a este país en una situación, una encrucijada sin salida. Si lo encausas, rompes la tradición de no encausar y rompes la estabilidad política que eso le ha traído al país a través de 250 años. Si no lo encausas, estás dándole la luz verde para que en el futuro otros presidentes traten de quedarse en el poder igual, dar un golpe de Estado y que nada les pase. ¿Por qué si los otros casos son tan sólidos o por qué si los otros casos son mucho más relevantes se comienza con este? Es decir, ¿por qué no se apertura ninguno de los otros que usted señala? Porque Trump se ha gastado 78 millones de dólares en abogados, tiene los mejores abogados y la estrategia de él de dilatar estos casos hasta que lleguen las elecciones y tratar de ganar las elecciones, y si gana las elecciones entonces que estos casos desaparezcan, porque él nombraría a un fiscal general con la orden de acabar estos casos, los 2 federales. Y en el caso de Atlanta, que es un caso estatal, pues también dilatarlo hasta después de las elecciones, igual que hizo con la historia ahora, que el caso que está pendiente de la Stormy Daniels, donde se le pagaron $130,000, según dice la fiscalía, para que esa historia no saliera a relucir antes de las elecciones del 2016. Cuando la semana anterior a la elección se había dado a conocer el tema del famoso tape de Hollywood Access, donde él decía que él podía tocar a las mujeres en sus partes privadas y que no le pasaba nada, y eso causó un verdadero furor en la nación americana, y sabía él que si salía unos días después la historia de Stormy Daniels, de haber tenido una relación con la actriz porno, que eso ya sería el fin de su campaña. Entonces le paga $130,000 para que eso no salga a relucir. Bueno, él está haciendo la misma jugada ahora, tratando de que estos 3 casos se dilaten para que llegue la elección y nada pase. Y una última pregunta, doctor Peñalver. Una pregunta que tiene que ver con, recordé porque mencionó usted la sustracción de documentos. Y recuerdo entonces el caso del presidente Biden y algo que se dijera en el momento que el presidente Biden prestó declaración en relación a esto, cuando se dijo que el presidente Biden había tenido cierto olvido. Pues el Congreso ha requerido esta declaración del presidente Biden y el presidente Biden ha prohibido que se entregue. ¿Por qué? ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo y yo creo que debe hacerlo, porque se le ha dado la ley bajo la que se creó la figura del fiscal especial. Esa ley que es la que ha investigado a Biden, un fiscal especial, y la que está investigando a Trump. Se le da el poder a ese fiscal para investigar todo, pero si uno hace una investigación y no llega a un encausamiento, no es justo que a la persona que se le investigó y no llegó a un encausamiento se le destruya su nombre y su integridad sin darle la oportunidad de defenderse en la corte. En el caso de Biden, la ley, antes de llegar a eso, la ley que creó esta figura de fiscal especial tiene el requisito de que ese fiscal tiene que entregarle al Congreso, si no llega a un encausamiento, tiene que entregarle al Congreso un reporte de su investigación. El fiscal Urr ha hecho eso, le entregó al Congreso su reporte y le ha entregado al Congreso el transcripto completo de lo que dijo Biden cuando lo entrevistaron. El hecho de que el fiscal especial haya dicho de que no encausó a Biden porque era un hombre viejo, que podía tener la simpatía de un jurado por ser viejo y que le faltaba la memoria, yo creo que eso es algo tan dañino en términos políticos que si no se le da la oportunidad de defenderse, no es justo que una persona que se le investigue y que no se le encauce, después se diga esa frase de la cual no puedes tú defenderte. Fue igual que cuando a Hillary Clinton le investigaron por aquellos famosos emails
que el fiscal en aquel momento, el jefe del FBI, dijo que no lo encausaba, pero empezó a hablar de lo malo que había hecho ella sin darle la oportunidad de defenderse. En este caso, la razón por la cual el presidente Biden y el fiscal general no quieren entregar la grabación es para que esa grabación no se utilice en comerciales políticos. Tienen ya el transcripto, ahí lo pueden leer. Ahí pueden ver todo lo que dijo. Lo que no quieren es que la oposición utilice un corte de grabación y que lo pongan en un anuncio político de 30 segundos y que no se le dé la oportunidad de defenderse. Ese es el... Entiendo perfectamente. Abogado doctor Peñalver, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto verlo tenido. Un gusto siempre, de verdad, estar aquí en persona. De verdad que lo felicito y bienvenidos a Miami. Gracias. Rafael Peñalver, abogado, y creo que ha sido absolutamente interesante nuestra conversación sobre estos casos que acaparan la atención no solo de los estadounidenses, sino de los hispanos que hacen vida en los Estados Unidos.